Yo no sé si miran los videos o no después, pero bueno, yo lo subo igual. Si a alguno le sirve, me parece bárbaro. Después, ustedes son dueños de rever o no. ¿Qué vamos a ver? Funciones logarítmicas. ¿Sí? ¿A qué nos tiene que hacer acordar una función? A ver si se acuerdan. X, ¿qué más? Y, muy bien. Cada vez que nosotros hablemos de una función, estamos hablando de lo que ustedes dijeron recién, de una relación entre dos variables. Una se llama X, otra se llama Y. Y en el medio de ellas dos hay una función. Para que haya una función, nosotros tenemos que tener que para cada valor de X existe un valor de Y. ¿Está bien? Esa es la definición de funciones. Dice que es una relación entre dos variables donde para cada valor de X existe un único valor de Y. ¿Y en qué termina esto cuando nosotros vamos a ver? En que vamos a terminar haciendo sobre un sistema de ejes cartesianos una gráfica cualquiera. ¿Se acuerdan de esto, no? Por ejemplo, ustedes tienen que haber visto el año pasado una gráfica de una parábola. Una gráfica de un valor absoluto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Este año nos vamos a dedicar, o esta parte del año, a hacer gráficos de funciones logarítmicas. Hola Federico, buen día. ¿Cómo trabajamos? Bien. Me alegro. Vamos a trabajar con variantes. Es decir, ¿qué característica tiene una función logarítmica? Que la x, esa famosa variable, va a aparecer como el argumento de un logaritmo. Es decir, cuando nosotros teníamos logaritmos, teníamos que acordarnos del logaritmo, la base y el argumento. ¿Se acuerdan? Lo que está dentro, como dicen ustedes, del logaritmo es lo que se llama argumento. Bueno, nuestra x se va a meter ahí adentro y va a aparecer lo que se llama una función logarítmica. Y de esa función logarítmica nosotros vamos a estudiar las variantes, es decir, no vamos a estudiar paso por paso, no vamos a hacer una tabla, sino que vamos a empezar a dedicarnos a ver cómo se mueve esa función. ¿Qué tienen que tener presente antes de empezar? Y esto lo vamos a aclarar hoy, o para que quede, digamos, a futuro. Dados los ejes X e Y, ¿sí? No se ve acá, esperen un segundo, vamos a cambiar de color. Dados los ejes, ahora sí se ve, Y y X, nosotros cuando hagamos la gráfica de una función logarítmica, vamos a tener un gráfico parecido a esto. El comportamiento de la función logarítmica va a ser así. ¿Está bien? Esa función es una función creciente. O sea que a medida que aumenta la x, la función se hace cada vez más alta. Esto es de acuerdo a determinadas características. Pero también la función va a ser un gráfico que hace así. ¿Está? Entonces, nuestras funciones van a tener este gráfico. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de hoy es estudiar qué pasa con esta función cuando se corre para allá, cuando sube, cuando cambia. ¿Está claro? Todas las variantes que aparecen a partir de saber la fórmula. Mirando ese gráfico así que yo hice ahí, esta función que está acá abajo, la verde, es una función decreciente. Se escribe de esa manera. Y la función amarilla es una función creciente. Después vamos a ver, mejor dicho, ya lo podemos ver, quién determina eso. Lo que determina eso es lo siguiente: si la función que yo estoy trabajando es decreciente, eso significa que la base está entre 0 y 1. O sea, la base nuestra, que sería el numerito que está debajo del logaritmo, va a ser una fracción que está entre 0 y 1. Eso me asegura una función decreciente. Si la base es creciente, me olvidé de la e en el anterior, la base es mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién me dice si la función crece o decrece? La base. O sea, yo mirando lo que le pasa a la base ya puedo decidir qué tipo de función tengo, qué tipo de gráfico. Pero los gráficos son de esta forma. No piensen que los gráficos nuestros van a tener un comportamiento distinto. Siempre es o va para allá o baja y se viene para abajo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Bien? ¿Acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser el formato de la función que nosotros vamos a empezar a trabajar? Esa es una función logarítmica modelo. Cuando digo modelo no significa que van a aparecer todo eso que está ahí. ¿Vieron? Es como ver un modelo o una modelo en la tele. ¿Está? Vos lo veis y decís, wow, qué bueno. Y sin embargo, después cuando lo encontrás en persona, decís, nada que ver a lo que era.
Por lo menos eso nos pasa a los que somos modelos. Esto lo voy a tener que borrar de la grabación porque si no... Bueno, K por logaritmo en base B de X más A más C, cada uno de esos elementos de los que salen flechitas hace algo con la función. Entonces ustedes se tienen que grabar cuál es el dibujito. Ese parámetro K va a hacer algo con la función que quizás en lugar de ser con una determinada curva, es más curvado o menos curvado. ¿Sí? Ese valor de B, recién lo dijimos, me indica si la función crece o decrece. Ese valor de A que está ahí adentro me hace que la función se corra hacia los costados. ¿Sí? Y el valor que está afuera hace que yo tenga en la función un desplazamiento vertical. Entonces, vamos a ver si podemos dibujar acá una flechita para orientarnos en esto. Esta función corre la gráfica hacia los costados. Esta función sube la gráfica hacia arriba y hacia abajo. Siempre que yo corra hacia los costados, me tengo que acordar que lo cambia con el signo contrario. O sea, si dice más, lo va a llevar para el menos, y si dice menos, lo va a llevar para el más. Después vamos a explicar por qué. Y cada vez que yo suba y baje una función, ese numerito C que está ahí, hace que la función suba y baje, pero con el mismo signo con el que aparece en la fórmula. Ya vamos a ver un gráfico lindo. Entonces, me muevo para los costados, miro lo que está dentro, que se llama argumento, y sé que si dice más 5, se va para el menos 5. ¿Está claro? Miro el de acá afuera, que se llama desplazamiento vertical. Ese numerito, si dice más 5, la función va a subir 5 unidades para arriba. Entonces, esto grábenselo. Si se acuerdan del año pasado de la función valor absoluto, todo lo que se movía para los costados iba con signo contrario, y todo lo que subía o bajaba iba con el mismo signo. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. Ese parámetro hace lo siguiente, hace que quizás la función sea así, y cuanto más grande es ese numerito, quizás esto sea más largo. ¿Ven? ¿Sí? O quizás si es más pequeño ese valor de K, hace que haga esto. Entonces, la velocidad con la que cambia tiene que ver con ese valor o ese parámetro K. Después van a ver cuando apliquemos problemas que ese es uno de los claves en las funciones, porque cuanto más grande es, más rápido va a crecer nuestra curva. Entonces vamos a tener que tener cuidado. ¿Vamos bien hasta acá? El trío que está en el aula, ¿qué pregunta? ¿Alguna pregunta o no? No, no. ¿Vamos bien? Buenísimo. Empecemos a hacer ejemplos, porque todo está muy lindo, muchas flechitas y todo, pero cuando nos toca hacer ejercicios nos podemos llegar a complicar. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Cuando aparece la base. Eso es lo que acabamos de decir recién, ¿ven? Cuando yo tengo una base, lo primero que hago es mirar el numerito que está ahí debajo. Acá. ¿Está bien? Y mirar el numerito me va a indicar si la función que yo estoy buscando crece o decrece. Ahí está. Entonces, ahora se ve completo, recién no se veía. Ese 0,5 y ese 2 me indican el comportamiento. ¿Ven? La base es mayor que 1, mi función crece. La base es menor que 1, mi función decrece. No tengo ni idea por dónde pasa. Lo único que sí sé es que pasa por este punto, que es un punto característico, que se llama punto P. ¿Y qué hace ese punto P? Hace que la función corte al eje X en ese lugar. ¿Está? Entonces, si mi función es la normal, así como está solita, no tiene más parámetros que la base y que el argumento sin ningún desplazamiento, esta función que está acá pasa siempre por el punto 1, 0. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo cuando voy a graficar una función? Miro la base para ver si crece o decrece. Miro el argumento. Ese argumento que está ahí, si ustedes miraron algún video de las clases anteriores, define lo que se llama el dominio. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era el dominio de una función logarítmica? Era lo que decía la definición, ese valor tiene que ser mayor que 0. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo hago en mi dibujo? Y que acá lo puedo ver. Mi dibujo está de este lado de la X. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque la función logarítmica tiene que ser siempre mayor que 0. El argumento, lo que está ahí adentro, no puede ser negativo. Entonces, ¿desde dónde empiezo a dibujar? Desde 0 para acá. Si ustedes quieren acostumbrarse a algo que hacían antes, que este año no lo vamos a hacer, no porque esté mal, sino porque lleva mucho tiempo, harían una tablita de valores. ¿Está? Para evitar esta tablita de valores es que nosotros vamos a ver las variantes.
¿Qué valores puedo elegir para la x? Puedo elegir cualquiera que sean del 0 para acá. ¿Está bien? No puedo elegir el 0. Porque el 0, si yo lo meto adentro de esto, la calculadora me va a decir error. ¿Por qué? Porque la definición del logaritmo decía que esto tiene que ser mayor que 0. Entonces yo elijo 0,5, 0,6, 0,1. Cuando elijo 1, me voy a encontrar con el punto P, que es ese elemento que está ahí. ¿Ven? Para 1 de la x, la función se hace 0. ¿Por qué? A ver, si alguien se anima a decirme por qué. ¿Por qué cuando la x se hace 1 en esta función y en esta función, en las dos, la y se hace 0? Porque todo número elevado a la 0 me da como resultado 1. ¿Sí? Esa era la definición del logaritmo. Por eso ese punto P es característico. Ustedes van a ver que ese puntito se va a empezar a desplazar junto con la gráfica de la función. Y este eje que está acá recibe un nombre. Recibe el nombre de asíntota vertical. ¿Qué es la asíntota vertical? Es una recta, en este caso el eje Y, imaginaria, que nos dice que la función, tanto la roja que crece como la verde que decrece, se aproximan a esa recta, pero no lo tocan. O sea, nunca lo va a tocar ni va a pasar para el otro lado. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un comportamiento. Fíjense la función verde. Cuando voy para allá arriba, cuanto más chiquito es el número de la x, más cerca estoy del 0, pero nunca va a valer 0. Cuando estoy en el rojo, cuanto más cerca estoy del 0, en el x, más chiquito va a ser el valor, pero tampoco puedo valer 0. Eso es lo que vamos a investigar ahora, que se llama asíntota vertical. Muy bien, la base entonces, ¿qué información nos da? Si crece o decrece y chau. ¿Qué viene después de la base? Después de la base vamos a estudiar cómo crece la función. O sea, si yo tengo una función que crece, ¿qué pasa con la base? Y fíjense que pasa lo contrario. Yo les preguntaría, si no hubiese puesto estas funciones acá, la violeta es logaritmo en base 10, la otra es base 5, la otra es base 3, la otra es base 2. Fíjense que la que tiene la base más chica es la que crece más rápido. ¿Está bien? ¿Cómo puedo determinar yo si una función crece o decrece? Haciendo esto muy simple, miren. Me paro en un valor cualquiera del x y corto a las tres funciones. Entonces, ¿qué puedo mirar ahí? Que para la función violeta se corta ahí y el valor de la i va a ser ese. Para la función azul se corta ahí y el valor de i va a ser ese. Para la marrón se corta ahí y el valor de i va a ser ese. Y para esta que está acá, que sería base 2, se corta y el valor de i va a ser ese. ¿Ven? Para un mismo valor de x, la función que tiene mayor altura es la que tiene menor base. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, cada vez que vos te corras, mirá. Pero va a pasar lo mismo. No importa, mira, yo me paro más acá. ¿Ves? El valor de la función que tiene base 2, el valor de la i, va a ser aquel. Sin embargo, el que tiene la base más grande, que es 10, va a estar acá abajo. Sigue siendo más alto. ¿Estamos? Entonces, cuanto menor es el valor de la base, la función crece más rápido. Esa sería la conclusión. La base nos da dos cosas importantes. Si crece o decrece, y cuál crece más rápido o menos rápido. ¿Está claro? Tengan cuidado con eso porque a veces uno dice, hey, bueno, si la base es más grande, crece más rápido. No. Cuanto más grande la base, la función crece mucho más lento. ¿Y qué característica tienen todas estas funciones, si ustedes logran ver? Miren lo que pasa acá. Todas las funciones pasan por el punto que habíamos dicho antes, por el punto P. ¿Por qué? Y porque si yo le doy a la X el valor 1, ¿sí? Siempre va a pasar, la Y va a ser 0. Entonces, por eso vamos a llamar nosotros por el momento a ese punto como un punto característico y lo vamos a tener que, cuando dibujemos las funciones, encontrarlo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Recuerden la función original, había un parámetro, había una base, había un argumento que era desplazamiento horizontal y había un número afuera que era desplazamiento vertical. Acá solamente investigamos los líos que hace la base. En matemáticas se llaman variantes o transformaciones. Vamos a ver otro parámetro u otro elemento de nuestra función logarítmica para poderla dibujar. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque con esto yo evito que ustedes puedan
o que ustedes tengan que hacer una tabla de valores. ¿Se acuerdan que antes, cuando ustedes empezaban a graficar, lo primero que hacían era una tablita de valores? Entonces decían, le damos valores a la X. Pero ¿cuántos valores le tengo que dar a la X? Le tengo que dar un montón acá, porque si no yo le voy dando valores y la gráfica me va dando esto. Miren, un puntito por acá, otro por acá, otro por acá, otro por allá, otro por acá, otro por acá, y por ahí se me dobla alguno, ¿y cómo hago el dibujo? Entonces, a mí no me preocupa que no sepan hacer un gráfico perfecto, sino que ustedes sepan distinguir qué característica tienen. Reflejo. Reflejo es con respecto a dos ejes. Miremos la azul primero. Esa es la función básica, ¿ven? La función original, digamos. Y acá la misma función original. Si el reflejo se da con el eje X, ¿sí? ¿Qué numerito vale el parámetro K en este caso? 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Quién era K? Era el numerito que estaba delante, el parámetro. ¿Y acá cuánto vale? ¿Cuánto? Los del Zoom pueden hablar también, ¿eh? A ver si se despiertan un poco. Acá vale -1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cómo se hace la misma función pero reflejada sobre el eje de las X. Le cambio el signo al parámetro K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si K en esta función valdría 7 y les digo reflejarla, va a ser la misma función pero con un -7. ¿Estamos? No es que tengo que cambiarle el signo solamente, tengo que cambiarle el signo y mantener el valor del parámetro. Entonces, una función que hace el valor del parámetro K es reflejarla con respecto al eje X. Y otra vez, ¿por dónde vuelve a pasar la función que estamos dibujando? Por el punto P. ¿Y cuál vuelve a ser la asíntota vertical? La asíntota vertical va a seguir siendo el eje X. A ese eje, por ahora, no lo tocamos. Bueno, ¿ven? Yo que hice acá, que está en amarillo, no se ve muy bien, pero lo que yo hice fue ahí marcarles, este gráfico se modifica por culpa de eso que está de color rojo. O sea, en la fórmula que era K por logaritmo, todo ese lío, ese valorcito de K es el que hace este movimiento. Y este valor de acá, miren, ¿se entendió eso, no? Entonces, si yo les pido reflejar una función con respecto al eje X, ¿qué es lo que hacemos? Al valor de K le cambiamos el signo. Chau. Si les pido el reflejo con respecto al eje Y, ¿ven el gráfico? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Y qué es lo que va a cambiar? Nosotros tenemos que mirar simplemente lo que le está pasando al argumento de la función. Si ese número es positivo, si la X es positiva, es la gráfica común. Pero si la X es negativa, nuestra gráfica es lo mismo, pero para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Entonces, ¿dónde está el que hace lío en este caso? En el valor del argumento de la función. Si mi X es positiva, la gráfica es normal. Si mi X es negativa, es exactamente al revés. Una tiene un reflejo con respecto. ¿Se entiende lo que es el reflejo, no? No hace cosas que yo esté hablando de reflejo y ustedes no me lo logren descubrir. La cuestión acá sería la siguiente. Cuando yo miro en este caso, el reflejo está con el eje X. El reflejo en este caso está con el eje Y. Y eso me lo puede determinar ¿quién? En este caso el valor de K y en este caso el valor del argumento. ¿Y qué es lo que cambia cada cosa? El signo de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede ser una pregunta teórica que yo le diga, para hacer un reflejo con respecto al eje Y, ¿qué tengo que modificar? El signo del argumento. ¿Está? Para hacer un reflejo con respecto al eje X, ¿qué tengo que modificar? El signo del parámetro K. No el valor, el signo. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, los chicos del Zoom. ¿Cómo se nota que es lunes hoy? No se levantó nadie. Díganle a los 20 que faltan que la semana que viene tienen prueba. Lo consensuamos con el grupo 2 que está acá, que el grupo 3 tiene prueba la semana que viene. Y queda grabado, así después nos dicen que yo no lo avisé. ¿Ya se durmieron los tres? No. Ah, sí, no. Pascal, yo soy del grupo 3. Bueno, tenés prueba, entonces consensuado, ¿está? ¿Estás de acuerdo? Muy bien, me alegro mucho. Pasamos a la próxima diapositiva. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos estudiado la base,
hemos hecho reflejos con respecto al eje X, teniendo en cuenta el parámetro K, y reflejos con respecto al eje Y, teniendo en cuenta al argumento. Nada de otro mundo, sino cambiar de signos. Ahora viene, en lugar de un reflejo, ¿sí?, un desplazamiento vertical. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si aparece la palabra logaritmo, acá había un numerito, más c? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? El numerito ese, ¿qué era lo que hacía? Dijimos, o sube la función, o baja la función con el mismo signo. Entonces, fíjense, esta sigue siendo la función original, logaritmo en base 5 de x. Este 2, este es porque el libro lo puso adelante, pero podría haber dicho tranquilamente logaritmo en base 5 de x más 2. O sea que eso no cambia nada, vamos a borrarlo ese 2, porque si no después van a decir, pero vos no dijiste que estaba atrás y lo pusiste adelante. Bueno, ahí está. Es lo mismo, ¿no? Pero lo cambio como está escrito al inicio de las diapositivas, para que nadie diga que está al revés. ¿Qué va a ser ese más 2? Que eso es lo que a mí me preocupa. Fíjense, acá tiene mucha importancia que observemos bien la gráfica. ¿Se acuerdan lo que nosotros habíamos dicho? La base, mayor que 5, mayor que 1, creciente. Perfecto. La X positiva está de este lado. El parámetro K vale 1, pasa por el puntito acá. ¿Dónde fue a parar ese puntito? Por culpa de este 2. A ver si ustedes lo logran visualizar. Vamos a borrar ese. Miren lo que hizo el dibujo. Y acá es donde empezás a ver que hay un montón de cuestiones gráficas que no hace falta visualizar. Miren el 1, puntito. ¿Hasta dónde subió? ¿Y por qué subió hasta ahí? Bien, Juliana, muy bien. ¿Ven? ¿Por culpa de quién subió? De este más 2 que está acá. Entonces, ¿qué hace esta gráfica? Sube la gráfica celeste 2 unidades para arriba. Entonces, el que era puntito P, ahora va a estar acá arriba en el punto 2, y a partir de ahí la gráfica va a ser igual. Este puntito que estaba acá, ahora subió 2 unidades también. Este puntito que estaba acá, ahora subió 2 unidades también. Eso es lo que se llama desplazamiento vertical. ¿Se entiende, no? Si yo les hubiese dicho logaritmo en base 5 menos 4, ¿qué hubiese hecho este puntito? Hubiese bajado 4 para acá y el gráfico hubiese venido de este lado. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, el desplazamiento vertical me lo da el número que está fuera del logaritmo, en otro término aparte. Y tengo que respetarle su signo. Sube o baja de acuerdo al signo que tenga. ¿Estamos? Por eso ustedes tienen que grabarse siempre la forma que tiene el gráfico. El punto 1, que era el punto P, ya no va a ser más el mismo punto acá, ¿ven? Ya se subió acá arriba. Entonces, el puntito P, que nosotros antes lo marcábamos con un cuadrito, con un sombreado, ahora ese puntito subió 2 unidades. Entonces yo les pregunto a ustedes, y acá viene la pregunta de examen, el punto P, que antes era, el punto P acá se acuerdan que era, valores tenía, yo lo había definido así, como 1,0. Acuérdense siempre que el primer valor es X y el segundo es Y. Ese punto P, ¿qué coordenadas tiene ahora? ¿Cuánto de X y cuánto de Y? 1.2. 1 de X y... Muy bien, perfecto. Fíjense, ¿cambió el X? Sigue siendo 1. Pero la Y que valía 0, ahora vale 2. ¿Y por quién? Por este 2 que está acá. ¿Vamos? Bien, muy bien. Seguimos con otro entonces. Vamos al otro. Desplazamiento queda horizontal. O sea que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la función? Las vamos a desplazar hacia los laterales. Entonces se va a correr o para allá o para acá. Se va a ir a la Plaza Belgrano o se viene a Juventud, la función. Miremos de vuelta la función original y empecemos a buscar sus características. El punto P sigue siendo 1, 0. ¿Ven lo que dice ahora en esta nueva función? Dice x menos 3. Si dice menos, esto me está asegurando que el desplazamiento va a ser al revés, hacia la derecha. Y después les voy a explicar por qué. Entonces, toda la función
Hola, ¿me escuchan? Porque acá dice que internet está complicado. Toda la función se corrió para acá. ¿Lo ven? ¿Cuánto era el punto P? Siempre que empecemos a graficar la función básica y más original, el punto P tiene como coordenadas 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? 1, 0. ¿Cuáles son las coordenadas ahora del nuevo punto P? 1, 0. 4, 0, perfecto. ¿Y quién fue el que se modificó ahora? Se modificó la X. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es horizontal. La Y se quedó quietita. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Seguros? Fíjense, ¿quién más se movió con el punto P que antes no se movió? Hay alguien más que se desplazó. La asíntota vertical. Este eje, que era la asíntota vertical, que era el eje 0, ese eje se corrió ¿hasta cuánto? Hasta 3. ¿Y por qué se corrió 3? Porque en el dominio, en esta fórmula que está acá, dice menos 3. Ustedes me pueden decir, ¿y cómo me podés justificar que se corre al revés? Y ahí vamos a recordar lo que era la definición del logaritmo. Ustedes se tienen que acordar de lo siguiente. Para que el logaritmo exista, lo que está dentro del logaritmo, que para nosotros en este caso va a ser x menos 3, esto se llamaba dominio, tiene que ser mayor que 0. Por la definición del logaritmo. Nunca podíamos calcular un logaritmo ni de negativos ni de número 0. Entonces, ese argumento que está de esta función tiene que ser mayor que 0. Si yo despejo la x en esta inecuación, ¿ven? Dice mayor que 3. Por eso se corre todo al 3. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se animan a hacer uno completo o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer uno. Próximo trabajo de nosotros acá, y a ver cuánto queda de Zoom. Queda medio poco todavía. Vamos a trabajar con un pizarrón negro. Vamos a las viejas épocas. A ver, ¿qué hacemos? ¿Me está comiendo un mosquito? Bueno. Bueno, a ver. Voy a escribir yo una función inventada, por supuesto, y después vamos a ver qué sale. F de X igual. Acuérdense que si no se lee muy bien es porque estoy escribiéndolo con el mouse como puedo. Logaritmo de X más 3 menos 4. Y les voy a dar una ayuda, miren. Hoy viene bueno. Son rachas. Ese es el eje X y ese es el eje Y. Más ayuda no les puedo dar. Desagradecidos que son. Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Para poder graficar esa función, ¿no? Lo vamos a poner en color verde, así queda bien visible. ¿Cómo sé para empezar a dibujar esto? Siempre lo... Sí, me tengo que mover, no sé para dónde, pero ¿dónde está la función primero? ¿Qué es lo primero que yo ubico? Acuérdense la definición de funciones. Para cada x hay un valor de y. Entonces yo primero voy a tener que definir cuáles son los valores de x que me sirven. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los valores de x que me sirven? Lo que hacen que esto se haga positivo. ¿Sí o no? Entonces yo qué voy a decir, x más 3 tiene que ser mayor que 0. Y me queda que x tiene que ser mayor que menos 3. Y como dijimos recién, ¿qué pasaba con esto? ¿Lo corría hacia los costados? Entonces, ¿a dónde va a ir a parar nuestra nueva asíntota vertical? Y se va a correr al menos 3. Y en ese lugar va a estar. ¿Dónde va a estar mi supuesto dibujo? Mi supuesto dibujo, y lo voy a tener que hacer en esta región, desde el menos 3 para este lado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Por qué para este lado y no para allá? ¿Cómo? No escucho nada. ¿Quién es negativo?
Ajá, pero este menos 3 te da esta asíntota. Pero ¿por qué yo puse el rectángulo este marrón, que es donde yo voy a dibujar la función de este lado y no del otro? ¿Por qué no lo puse acá? Porque la x que está acá adentro es positiva. Cuando la x era negativa hacía la reflexión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde estaría el puntito? Muy bien, Juliana, si no se hace negativo el argumento, perfecto. El puntito P, ya lo podemos distinguir dónde está, ¿no? Porque fíjense, ¿qué hicimos recién? Este eje se desplazó 3 unidades para allá. Este eje se desplazó 3 unidades para allá. ¿Dónde estaría? Muy bien. Normalmente estaría en 1. Pero ¿cuánto se corrió este puntito para allá? Se corrió 3. Entonces, ¿hasta dónde va a parar ese punto? Ese punto también se desplaza y va a estar en menos 2. ¿Se entiende? Ahora bien, este sería menos 2. Perfecto, ya tengo. ¿Dónde está la asíntota? ¿Dónde está el puntito? La pregunta es, ¿ese puntito se queda ahí o tiene algún otro movimiento? ¿Por qué esto hizo esto? La asíntota y el puntito se fueron para allá, usando ese menos 3, ese más 3. Pero, ¿y qué hace este 4? ¿Qué hace? Desplazamiento vertical. ¿Y dónde va a ir a parar este 2? Va a bajar 4 para acá. ¿Lo entienden? Entonces, ¿a dónde va a ir a parar ese puntito? Ese puntito, si yo lo mirara con el eje Y, va a estar por acá, en menos 4. Y ahí es donde el dibujo mío va a tener el punto característico este que dijimos, que es P. ¿Y por dónde pasa la gráfica? ¿Crece o decrece? Crece, porque la base, ¿se acuerdan que cuando no escribimos la base es 10? Bueno, me toca dibujarla aproximadamente, va a pasar por acá y va a ser algo así. Va a pasar por ahí, no tengo ni idea por dónde, y ahí sigue por allá. Y ese es un gráfico aproximado. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que ahí se pone bueno, porque ahí el gráfico queda más lindo. Vamos a buscar este punto que está acá, que se llama corte con el eje X, y este punto que está acá, que se llama corte con el eje Y, que lo vamos a terminar queriendo un montón a ese, porque es el que nos va a decir que nuestra gráfica, está bien que sea aproximada a la gráfica, pero también pudo haber hecho esto la gráfica, doblar acá, también pudo seguir hasta allá arriba y doblar, ¿ven? Yo solamente sé que pasa por este punto, pero no sé dónde dobla. Bueno, ahí es donde interviene el corazoncito este. ¿Sí? Esos dos corazoncitos que intervienen ahí, ¿cómo encuentro este valor? A la función que me dieron, la igualo a 0. ¿Y en qué se transforma? En una ecuación logarítmica. O sea, logaritmo de x más 3 menos 4 igual 0, y eso me va a dar este punto exacto. ¿Y cómo encuentro esta función? A la x de la función la reemplazo por 0. Esto se llama 0 o raíz, esto se llama ordenada de la función. Corte con el eje x, corte con el eje y. ¿Se acuerdan de eso? El silencio es triste, pero bueno, pero es lo que hay. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ese es un gráfico súper aproximado. Ven que no es nada complejo, pero cuando yo empiezo a estudiar funciones, y esto lo vamos a hacer en 1 o 2 nada más, tengo que estudiar todo eso de una función. ¿Está? Tengo que sacar el dominio, la asíntota, la imagen, el crecimiento. Todo eso que está ahí se llama en matemática análisis matemático de una función. Para aquellos que por ahí en algún momento quieran ver qué es un análisis matemático, es a partir de una fórmula, a veces haciendo el gráfico y a veces no, estudiar qué es lo que le pasa a esa función de acuerdo a determinados valores o elementos que la misma tiene. ¿Sí? Ese análisis matemático de la función es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Estamos? Y para eso, porque ya se está por terminar la clase de Zoom para los pequeños que están allí, pueden ir a cocinar ahora, vamos a hacer con el plantel que está acá, vamos a comenzar a resolver ejercicios, ¿ven? Varios dibujitos, con todas las variantes que vamos a ver ahora. No sé si los del Zoom se quieren volver a conectar, conéctense, yo no tengo ningún problema. Ustedes me dirán, si no,
Muchas gracias por participar. Nos quedamos trabajando nosotros acá en matemática. Cuídense mucho y nos veremos en qué sé yo cuándo. Ya no sé. La semana que viene, seguramente, con algunos. Juliana, vos dijiste que venía la semana que viene, pero el resto de los chicos, no sé. Digan ustedes si quieren quedarse, se quedan. Si no, cierro la sesión y me pongo acá. Me paro y voy haciendo preguntas. A la 1, a las 2. Están dormidos. No vale conectarse y no estar activo. Yo no quiero decir por el resto. ¿Qué dijo? ¿Sabés lo que se te escuchó? Fue como... ¿Qué pasó? Yo no quiero decir. Ah, cobarde. ¿Dónde están los hombres del futuro? Vamos. 2 minutos 36. No sé, yo si quieren me quedo, pero no sé si van a quedar los otros, no me voy a quedar solo. Este país necesita gente que se la juegue. Bueno, yo me quedo. ¿Te quedás? Sí. Bueno, muy bien, así me gusta. Bueno, entonces salgo y vuelvo a entrar en un ratito, ¿les parece? En un ratito, Bueno. no enseguida. Listo.